Muy buenas tardes a todas las personas que ya se unen a nuestra señal, como siempre, todos los días de lunes a viernes, aquí a I99, 98.9 FM, qué buena radio. Gracias, de verdad, gracias por su sintonía, lo cual nos enorgullece y nos compromete cada día a entregarles temas de interés. Hoy revisaba nuevamente la audiencia y realmente nos reconforta saber que todavía estamos siendo número uno en audiencia en esta franja horaria, lo cual, repito, nos compromete a cada día entregarle temas de interés. Y si hablamos de temas de interés, la educación sin duda es uno de los temas más importantes a nivel nacional. Más aún cuando hemos sido agobiados con una pandemia que ha trastornado por completo el sistema educativo. Para ello, el día de hoy me complace presentar a una gran invitada, a quien admiro mucho, respeto muchísimo por todo lo que ha hecho en una de las instituciones que a mi juicio enmarca en términos de educación las mejores instituciones educativas del país, y no solamente por sus logros académicos, deportivos, espirituales, sino por lo que yo veo que han logrado las chicas que salen de la unidad educativa Delta. Por eso es que mis hijas están ahí, en realidad. Así que vamos a presentar, sin más preámbulo, a Marilú, a Rosemena de Llenata, quien es la directora general del Delta. Marilú, gracias por estar aquí en Bla Bla Bla. Encantada, espero estar tener una conversación. Me encanta que me hayas invitado y poder estar en este nuevo espacio. Qué alegría que existan este tipo de programas que ayudan tanto, ¿no? A estar en sintonía con lo que ocurre, y gracias por tus palabras. Sí, tus hijas están en el colegio junto a algunas más, y esa es la idea, ¿no? Vamos a cambiar el mundo con un verdadero liderazgo femenino. Pero ¿en qué te puedo servir? Marilu, ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿De qué vamos a hablar? hay mucha gente que, por ejemplo, que obviamente destaca, como yo decía, el colegio Delta dentro de uno de los mejores colegios que tiene Guayaquil, ¿por qué no el Ecuador? Pero lo que mucha gente no sabe es que el Delta se convirtió en ser la primera institución educativa de América Latina en obtener más de 600 puntos en el modelo europeo de excelencia. Esto fue en mayo del 2019, ya que es un máximo reconocimiento. Imagínate ser la primera institución educativa de América Latina. Sí, la verdad es que eso se dice fácil, pero cuesta mucho trabajo y muchos años. Tiene que ver creo que con esa filosofía, con ese ideario que nos mueve, con esa intención de servir para trascender, de fomentar un liderazgo positivo femenino, y también de muchos años de experiencia, porque como tú sabrás, estamos cumpliendo 30 años justo en este año, y es un tiempo bastante largo, aunque corto, pero igual bastante largo, para haberse equivocado, corregido, volver a comenzar y estar siempre en un constante proceso de mejora continua, que creo que es lo que hay que hacer para llegar a esto, ¿no? Nos llena de orgullo ese reconocimiento que tú dices. Mientras hablabas, inmediatamente pensé en las horas de trabajo previas a esa certificación, validación, pero no puedo dejar de pensar en esos primeros años, cuando un grupo de mujeres súper valientes dedicaron alma y vida, ¿no? Y corazón, como dice la canción, para sacar esto adelante. Así que creo que esa, esa, ese reconocimiento eh, respalda la labor que permite que la institución ya esté madura y pueda enfrentar esta situación tan especial por la que hemos pasado, ¿no? Nada fácil. Ya, que es nada fácil. Y eso te iba a decir, yo creo que por tu cabeza, ni por la de nadie, nos imaginamos cuando empezamos la pandemia. Cada día lo que existían eran noticias, más noticias, y cada una era más negativa que la otra. Pero yo me acuerdo que dentro de la desgracia y veíamos que había una, entre comillas, mejoría. Yo me acuerdo que en marzo yo dije, bueno, esto se acaba en mayo, ¿ya? Y ya en junio, ya que vuelve el colegio, ya todo está bien, y cada día era algo que empeoraba las cosas, y obviamente dificultó no al Colegio Delta en realidad, sino a la educación del mundo en general. Y se tuvo que
voy a utilizar una palabra a lo mejor no apropiada, pero se tuvo que improvisar. Si hablamos de improvisar, me quiero referir a que tuvieron que cambiar todos los sistemas educativos que estaban ya listos, porque obviamente en el año lectivo, por lo menos como se maneja en la costa, vienen estas vacaciones, que son en torno a enero, febrero, marzo, y ya en abril ya está todo listo para arrancar en mayo, y de repente estamos encerrados. Es correcto. ¿Qué pasó por la cabeza de Marilú en esa época? Y me imagino, Marilú, que dijiste, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, has dicho, entiendo que se pueda, que claro, alguien dice, ¿cómo vamos a improvisar? Quizás la frase adecuada sería, habría que analizarlo como capacidad de reacción. Es decir, la empresa tiene que tener una capacidad de reacción, esta y cualquier otra, y está basada en la historia previa. La historia previa que tiene que venir, que creo que es lo que de alguna manera salvó a muchas empresas y también en la educación, a los colegios, aquellos que habían caminado un camino previo de análisis, de estudio, de preparación, de tecnología, pero nadie sabía que de un día a otro esto había que implementarlo. Lo que sí hubo fue una capacidad de reacción pronta para acelerar, apurar la absoluta implementación de la tecnología y de los nuevos planes que ya teníamos. Es decir, tuvimos que meter el acelerador, más no comenzar de la nada o crear de la nada. Esto es lo que teníamos ya establecido de apoyo tecnológico, de plataformas, etcétera, para los grados, para las materias, para los niveles, sencillamente apurarlo y desplegarlo en todos y cada uno de los niveles y en todas y cada una de las materias. Eso que tú mencionas, ¿no? De haberlo sacado de la noche a la mañana. Tú me preguntas, ¿qué pensaba? Yo lo que pensaba es que estábamos ante un desafío impresionante, en donde creo que una de las cosas más importantes que tuvimos que frentear fue el estado de ánimo, la parte emocional de las personas que hacen un colegio. Toda empresa está hecha de personas, pero hay empresas que son, si queremos decirlo así, más humanizadas que otras. O sea, se requiere mucho la intervención de la persona, que trata a personas, profesoras, directivas, y hay mucha interacción entre ellos, ¿no? Para las familias, tú lo sabes bien porque lo has vivido muy cercanamente, el colegio es un apoyo. Quizás la parte más fuerte que sentíamos las directivos era tenemos que ser este apoyo para las familias. Y las familias nos llamaban a pedir, así como siempre nos han pedido apoyo, consejo, guía sobre tantos temas, incluidos los emocionales, formativos, familiares. Éramos un punto de referencia. ¿Y ahora qué hacemos? Y creo que también, perdona que quizás me derive un poco en esto, creo que hay que también enfrentar esto, o lo enfrentamos con, diríamos, con humildad, que es andar en la verdad. Es decir, ¿no? Es decir, saber en qué cosa éramos expertas y en qué cosa no. Con la salud no se puede jugar. Creo que la prudencia que tuvimos en los primeros meses fue vital. En todo sentido, económica, financiera, logística, administrativa, educativa, pero sobre todo con el tema de la salud. Recuerdo mucho esos primeros meses, estar en reunión, perdón, estar en unas reuniones permanentes para encontrar el momento adecuado de abrir. Y creo que fuimos muy prudentes en obedecer, en seguir los lineamientos, en ese entonces del COE, y de los organismos que nos dirigen, los diferentes ministerios de salud, de educación, para, de manera prudente, digo, abrir cuando teníamos que abrir y hacer lo que se nos venía diciendo, porque si no, a ver, ¿cómo decirte esto? Había una desesperación, por usar una palabra, de parte de las familias de enviar a los chicos al colegio, porque los tenían en la casa, porque papá y mamá trabajaban, porque o trataban de subsistir de alguna manera, y aunque no pudieran salir porque estaban todavía confinados, ¿qué hacían con tantos niños en las casas? Unas casas muy pequeñas o algunos hogares en donde no había esta facilidad para estar, ¿no? Enviar a los chicos al colegio representaba para ellos, en una palabra, un alivio. Sin embargo, había que pensar muy bien si ese alivio no iba a ser una mayor dificultad para las familias. Así que recuerdo esos primeros meses de haber sido muy analíticos,
muy prudentes, muy objetivos y no dejarnos confundir, ¿no? Es decir, mantener ese punto justo y de equilibrio. Esa es la primera impresión que recuerdo. Y Pero ahí te luego, interrumpo, Marilu, pero no es sencillo y por eso admiro mucho el temple que tuviste como directora, porque la responsabilidad no deja de caer en tus hombros cuando tienes, obviamente, si tú haces un viaje con dos parejas ya es un caos, ponerse de acuerdo. Imagínate ponerse de acuerdo con todos los padres que uno pensaba que sí, que a mi hija lo siento, pero Marilu, tienes que recibirla, lo siento, yo no quiero pagar tanto porque mi hija solamente pasa a jugar. O sea, yo escuchaba tantas cosas y había tantas reuniones de padres que yo preferí, te hablo en mi caso, abrirme porque me estaba volviendo loco, era tan diverso, tanta diversidad en criterios, que yo lo único que dije es, haré lo que diga el colegio. Nada mm, más. A pesar de mi desesperación, porque yo creo que es generalizado que todos los padres, de alguna manera, que ya estaban viviendo un caos, me refiero porque no había trabajo, porque las condiciones eran tremendas, a eso sumarle a tres, cuatro hijos, los que tienen familia numerosa, en la casa, quejándose. O sea, yo imagino, Marilu, que todo eso igual de alguna manera te rebotaba a diario. bueno, por supuesto. Acabas de decir algo muy importante y es la palabra confianza. Y es la palabra confianza. Eh, Confianza en el colegio y confianza en la institución, en los directivos, ¿no? Entonces, los padres de familia tienen que tener previo ya una confianza construida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quienes dirigimos la institución tenemos que entender el comportamiento humano, la reacción normal. Todo esto que tú hablas de tensión, de nervios, de angustia, de exigencias, de dudas, es absolutamente comprensible. Y el director, la directiva en general, tiene que ver esto no como un ataque, no como una agresión, sino tomarlo tal como es, una reacción normal ante una situación inesperada. Entonces, el acercamiento que siempre existe con las familias permitió que se genere un ambiente de confianza y se abrió un espacio con un grupo de padres de familia autoconvocado para poder tener con nosotros unas reuniones y fue probablemente una de las experiencias más alentadoras y gratificantes que he tenido en los muchos años que tengo aquí. Y es poder escuchar a los señores, escuchar sus inquietudes, todas, económicas, esa era la primera, financiera, ¿verdad? Y todas las demás, pero fue un espacio que esperábamos con ansia y que me parece una oportunidad. El acercamiento es una oportunidad. Y después de eso, este comité, al entender cuál era la problemática por la que estábamos pasando y al darse cuenta las ofertas que estábamos haciendo, las ayudas que estábamos brindando, a ver, no solamente que fueron muy agradecidos, se transformaron en promotores, ya eran, pero digo, se reforzó ser promotores de este colegio, ¿no? Y personalmente los siento muy cercanos, un gran apoyo, saber que puedo levantar el teléfono en cualquier momento y tengo la ayuda de ellos y viceversa. Así que toda crisis es oportunidad y para este colegio, y creo que para muchos, esto ha sido una oportunidad de crecimiento y de acercamiento con las familias. Mira, eh, todo depende efectivamente del proyecto educativo que cada colegio tenga. Yo hablo del que tengo el honor de dirigir. Y es que aquí la relación con las familias es vital. Sin familia no hay proyecto educativo del Colegio Delta. Esto ha propiciado un acercamiento exponencial con las familias y segundo, un agradecimiento de parte de las familias a nosotras, que nos sentimos absolutamente honradas. Siempre creo que los padres de familia reconocen la labor de la profesora, la de a pie, la de campo, la que está día a día con su hija, ¿no? Pero hoy por hoy, el agradecimiento de las familias a la profesora que haciéndolo indecible se conectaba en la pantalla para mantener la atención de 25 niñas, en donde tuvimos que implementar unas capacitaciones específicas para el manejo de las nuevas plataformas que estábamos, como te digo, generalizando en el colegio. Y para ellas la aventura
pero a la vez el amor que pone un docente. El docente cuando tiene vocación es una fuente de amor hacia quien tiene el otro lado de la pantalla o en la clase en el pupitre. La gente decía, pero ¿cómo va a llegar la profesora a esa alumna a través de una pantalla? Tú conoces que en este colegio, además de dar clases, tenemos estos espacios que se llaman entrevistas con padres o preceptorías con niñas. Las profesoras han hecho preceptorías con niñas a través de una pantalla. Y a través de una pantalla tú puedes leer emociones, sentir emociones, entender corazones, iluminar inteligencias, fortalecer voluntades. Y todo eso se dio. La gratificación de la maestra, que trabajaba 24/7, que no existían horarios para ellas, porque esto que tú hablabas de esa desesperación de las familias, lo que ocurrió es que las mamás acudían a quien siempre le había ayudado y comenzaron a tener una comunicación muy directa con la profesora de aula, la PEC o dirigente que se llama, ¿no? O cualquier profesora del área que sea matemática, lengua. Y son muchas comunicaciones en la tarde y noche para poder tener esa comunicación doble vía. Entonces, acercamiento, palabras claves, ¿no? Acercamiento, confianza, eso es lo que recuerdo. La pandemia ha traído muchas cosas tristes, efectivamente. Era muy duro, sobre todo por la cantidad de familias que nosotros manejamos, tener a diario las noticias de los fallecimientos de la gente tan querida y de familiares de nuestras profesoras. Esos fueron los tiempos más duros. Pero ya luego todo esto se transformó en una actitud optimista y esperanzadora. Y hoy por hoy, luego de pasados tantos meses, es una alegría enorme tener el colegio abierto para las niñas en una modalidad que nos ha resultado muy positiva, que es del 50% de asistencia. Es decir, turnándose las semanas, tenemos a una semana primaria y a la otra semana secundaria, de tal manera que tenemos, pues, no sé, 400 y pico alumnas al mismo tiempo en el colegio, pero ocupando todos los espacios, cuidando todas las normas de bioseguridad. Y así se van alternando los grupos de alumnas. Esto nos da mucha seguridad para el control de contagios, para el aviso a las familias. Y ha servido mucho, Marilú, porque lo que tú decías, como esto ha sido un aprendizaje tanto para maestros, directivos, alumnos y sobre todo padres de familia. Cuando, me reía cuando tú decías, sí, de que las profesoras aprendían, tenían que aprender mucho más el manejo de una plataforma con cada una de las alumnas para transmitirles a través de una pantalla. Yo hice un par de MBAs en CISO, me acuerdo, eh, porque, porque mi hija de 8 años me preguntaba, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces la profesora, yo voluntariamente, obviamente, me metí porque quise aprender para poder ayudar a mi hija, y llegó un momento en que tuve que decirle, está bien, le agradezco muchísimo, clarísimo, pero en el fondo decía, no, no he aprendido. Entonces, fue un aprendizaje porque, como todo, ¿no? Como cuando coges un teléfono o una aplicación nueva, moneando, como se dice vulgarmente, hasta que vas y le dije, ahora entiendo, hija querida, por qué te sale ese globito con 89 cosas. Quiere decir que tienes 89 actividades por hacer. Pero bueno. Es una cosa, esto que hablas, aprovecho para decirlo, ¿no? Has estado tú, pues de alguna manera, acercándote a algunas de las habilidades del siglo XXI que son imprescindibles para la adquisición de estas habilidades en nuestras niñas, ¿no? Todas estas habilidades que son necesarísimas fueron exponencialmente cultivadas y logradas en este tiempo, ¿no? Estás haciendo referencia a una plataforma, CISO, que es para niñas más pequeñas, la tenemos en preescolar y la tenemos en elemental, pero luego tenemos otra para las chicas más grandes, depende de las edades, y esas habilidades de autonomía, de capacidad de comunicación, de reflexión, de recursividad, de solución de problemas, en las que ya estábamos enfocados dentro de nuestro programa de liderazgo femenino, fue el caldo de cultivo para la multiplicación. Entonces, fue un logro muy bueno. Es impresionante ver a una niña de primaria, de
te digo elemental, pero hablemos de media, ¿no? Quinto, sexto, séptimo de básica, y las de secundaria, ni te lo digo. Fue algo maravilloso y sigue siendo. Mira, ya que hablas de esta parte académica, las niñas realizan esto que se llaman los famosos portafolios. Y los portafolios ayudan muchísimo para la investigación, para el análisis, para la Tengo que reflexión. confesar que hice algunos. Ah, muy bien, estos portafolios ayudan mucho y tú lo notas en las niñas. A ver, esto tiene algo muy positivo y es poder comprobar, no después de una década, sino después de 15 meses, que la niña que ha regresado es distinta, está diferente en tantos aspectos. A veces la gente, y no estoy de acuerdo con eso, se enfoca en lo negativo, ¿no? Qué horror cómo han venido las niñas, y no es verdad. Las niñas han venido más agradecidas, más maduras, más conscientes de lo que tienen. Y amando al colegio, que es lo más importante. Absolutamente. Me conmueve y además dice muy bien de las familias ese cariño auténtico a sus profesoras, ese querer agradarles, acompañarlas, ayudarlas ellas a las profesoras. Es maravilloso, ¿no? Y son unas chicas más serenas. Hay momentos que son efectivamente pues muy entrañables, dirían los españoles, ¿no? Y para quienes tenemos cierta edad diríamos un momento Kodak, ¿no? Fue, por ejemplo, el minuto cívico, el primer minuto cívico. No hay palabras para decir eso. Tener ahí 400 chicas formadas en la cancha cantando el himno, eh, mira, fue un romper, un aplauso que nació de ellas, ¿no? Que conmovió a todo el mundo. Tú veías a las profesoras llorando, los padres de familia estaban siguiendo, los que estaban virtual seguían el minuto cívico virtual. Y hablando de eso, también tú mides la confianza que se tiene dependiendo también de la cantidad de gente que tienes presencial. Recuerdo que cuando hicimos nuestros planes, para saber con cuánta gente íbamos a contar, tú decías, ¿cómo hicieron? Bueno, encuestas. Y teníamos los datos de la encuesta, una primera encuesta, una segunda encuesta. Y aquí hacíamos unas apuestas, ¿no? A ver, ¿quién da más? ¿Cuántas van a venir? Y tuvimos, hay gente que decía, van a venir el 50%, ¿no? Otras decían, no, van a venir el 90%, dependiendo. Y bueno, ganamos algunas con nuestro pronóstico, que fue el 70%. Y hoy por hoy, con el 70 comenzamos cuando abrimos, ¿no? Y hoy por hoy el 90 y pico por ciento de familias está allá adentro. Y esto ayuda a una cosa que sí sería, no todo es perfecto en esta vida, ¿verdad? El aspecto que sí nos toca trabajar ahora con mucha más incidencia dentro del colegio es el aspecto socioemocional, las relaciones entre las niñas. Ayer recibía la llamada de una madre que todavía no había podido reingresar a su niña y me dijo, necesito que entre al colegio urgente para que pueda relacionarse nuevamente de manera adecuada con sus pares. Entonces, los colegios todos tienen que hacer un esfuerzo muy grande en la parte socioemocional, en propiciar espacios de convivencia positiva entre sus alumnas, aprovechando los momentos, los minutos que cuando las tienes presentes. Y en ese sentido me da mucha alegría también haber podido compartir esta experiencia con otros colegios, porque hicimos muchas reuniones de benchmarking y de compartir conocimientos en reuniones vía Zoom con colegios hermanos sobre este tema que para nosotras es vital, que es el tema de la inteligencia emocional, las relaciones socioafectivas, etc. Es que efectivamente somos seres humanos y somos relacionados, o sea, necesitamos la relación. Imagínate estas pequeñas en plena formación que le quiten esa parte donde se están formando relacional, ¿no? Que tienes con las compañeras. Yo lo entiendo. Y lo viví en carne propia. Marilu, créeme que yo en algún momento llegué a pensar que no iba a ser posible. Sin embargo, le vi el lado dentro, como tú muy bien dices, ¿no? Las crisis tienes que verles las oportunidades. Y vi con un optimismo que realmente me quedará grabado para toda la vida. Y comencé a escribir algo al respecto, te soy honesto, porque lo que hizo la promoción que se acaba de graduar, donde estaba mi hija, tiene unas cualidades increíbles que valoro mucho, porque nunca hubo algo que
pueda más que el optimismo de ellas de poder culminar este curso tan difícil, poderse graduar, entre comillas, virtualmente, porque se hizo una ceremonia con todas las medidas de seguridad, eh, pero finalmente ellas, cuando veían hacia atrás, decían, bueno, aquí estamos, lo logramos, cuando todo el mundo pensaba, bueno, este año no sé, pues tendrás que, tú no sabes todo lo que escuché, no, que lo ideal sería congelar un año adicional, bueno, una sarta, una cantidad de cosas que yo decía, Dios, Mira, es que mira, el ser humano tiene tal capacidad de, de supervivencia, ¿no? Hay tantas habilidades sin desarrollar, pero nosotras estábamos absolutamente convencidas, y así se lo decíamos a las chicas de tercero de bachillerato, ellas son una promoción especialísima. Me has hecho remontar a la época en que preparábamos su graduación. Mira, vivir tercero bachillerato con la presión académica que esas niñas tenían, con el bachillerato internacional que estamos hablando que es de alto nivel, con los tiempos, las fechas de entrega y con un factor que le mueve el piso a cualquier persona y es la incertidumbre. Que ellas hayan podido manejar la incertidumbre y haber llegado a un feliz término y poder graduarse con esa felicidad, recuerdo al ponerle su birrete, lo que esto fue, debo decirlo que eso, digamos, no se adquiere de la noche a la mañana. Eso es producto de dos cosas. Las familias, que tienen que tener un rol protagónico, y el colegio, que por muchos años les fue dando las habilidades para que ellas puedan sobrepasar, aprovechar las crisis y las tormentas. mira, Entonces, yo te voy a interrumpir, Marilu, y te voy ahí sí voy a ser súper honesto. Eh, esas virtudes que tú destacas de la familia, yo te voy a ser muy honesto, yo creo que no la merecemos, porque los padres, yo escuchaba, y yo estoy del otro lado, tú estás de otro lado, y yo lo que escuchaba es, pobre niña, Dios mío, ¿qué va a estar pensando? Pobrecita, hay que hacerle esto, hay que invitar a las niñas a la casa, ya que no se pueden ver y tal. Y yo al contrario, yo veía que ellas estaban tan bien formadas entre ellas, que eran tan fuertes, que tenían una capacidad de respuesta, y no una, me refiero en general, todas, pero ¿cuál es el problema? Si estamos bien, si igual nos vemos, si igual estamos conectadas y tal. O sea, tenían una capacidad para sobrellevar esto pues me que, encanta, que que también, así es, te digo una cosa, también pasa algo, los hijos les dan lecciones a los padres, nos totalmente. dan lecciones a los padres. La resiliencia que ellas tenían y esas herramientas, esa respuesta que daban, pero sí esto, pero sí esto, pero sí esto. Claro, son muchos años de haber pasado por unas aulas en donde se les da este tipo de preparación y en donde académicamente tienen que tener dos o tres respuestas, dos o tres salidas, dos o tres alternativas. Y sí, es verdad que algunas familias pueden ser un poco más sobreprotectoras, ¿no? Es verdad. Pero vuelvo a decírtelo, ninguna de esas familias estaba preparada para lo que pasó. Clarísimo. Y todas esas reacciones, ¿ya? No deben de ser juzgadas, sino más bien entendidas, acogidas, porque si no las acogemos, no las podemos trabajar. Entonces, había y hay que tener mucho respeto por las reacciones que se dan en cada casa, pero sí, estoy de acuerdo que, como dice el refrán, una patita de la que cojeamos es el de la sobreprotección y el de no permitir a los chicos que vuelen, ¿no? Creo que esto fue un gran aprendizaje. Capaz alguien lo puede decir de una manera más brusca, ¿no? Una gran cachetada para algunos papás, ¿no? Mi hija me enseñó. Pero me Sí. alegro mucho y ese es el papel de las mujeres que están seguras de su posición, de su función, de su puesto en la sociedad, o sea, una mujer líder que enseñe, pero sin avasallar, que incida positivamente en la sociedad. Este ha sido uno de los años más interesantes de mi vida profesional. Pienso que hemos crecido todos y que el Delta es una cosa antes de la pandemia y después de la pandemia. Y me encanta que estemos viviendo estos 30 años en esta onda de sobriedad, en esta onda en donde las prioridades parece ser que han vuelto a su cauce,
Ahora parece ser que finalmente estamos enfocándonos en lo verdaderamente importante, las familias, y eso yo lo veo como algo muy esperanzador. Esta celebración de 30 años del colegio, que llega con madurez en medio del dolor, del sufrimiento, del optimismo y de la esperanza, me parece la mejor manera de celebrar. Muy bien, y otra cosa que hay que celebrar es la vida y priorizar la familia, que para mí es lo más importante. Si para ti también es lo más importante, te invito a que pongas el hombro, como yo también lo hice. Es sencillo, lo único que de verdad que te lo digo de corazón, haz es consultar tu fecha y lugar de vacunación sin costo alguno en Banco del Barrio. Banco Guayaquil, primero tú. Marilú, ha sido un placer conversar contigo. Como siempre, Cuando quieras. de verdad que me parece muy interesante. Ojalá haya otra oportunidad en la que podamos detallar. No te puedes imaginar la cantidad de preguntas que me hubiera gustado hacerte, sin embargo, el tiempo es muy corto. Solo desearte eh, muchísima suerte, éxito en lo que queda del año lectivo y ojalá cuando nos volvamos a ver, así sea de esta manera virtual, qué sé yo, que yo prefiero que sea presencial para podernos dar un abrazo, es poder tener, como tú dices, a todas las chicas ya en el colegio y salir de esta, perdón que utilice este término, a pesar de que ha sido una enseñanza, de esta pesadilla, para que todas vuelvan a esta normalidad tan esperada. Así es, encantada, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto hablar contigo y poder compartir, ¿no?, este momento. Esperemos vernos pronto y tienes a la disposición al Delta con toda su gente para los temas que requieras en tu programa. Los felicito por este programa tan interesante y estamos a tu disposición. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esto fue Bla Bla Bla.